Estas estrellas pueden haber brillado en la gran pantalla, pero fuera de las cámaras su comportamiento estaba lejos de ser glamuroso. Sin más preámbulos, aquí están los 10 mayores idiotas de la historia de Hollywood, decididos por ti. 10. Bill Cosby. Bill Cosby, una vez amado por su humor y encanto, se enfrentó a acusaciones de ser mezquino entre bastidores. Detrás de la risa y la calidez que proyectaba en televisión, algunas personas afirmaban que podía ser bastante duro y desagradable en la vida real. El contraste entre su imagen pública y su supuesto comportamiento privado añadió una capa de intriga a la historia, dejando a muchos preguntándose por las complejidades de la persona que se escondía tras la icónica sonrisa. En Hollywood, pocas figuras han caído en desgracia tan dramáticamente como Bill Cosby, celebrado en su día como el padre de América. Por su saludable interpretación del show de Cosby, el legado de Cosby dio un giro oscuro en medio de escandalosas acusaciones de agresión sexual. Los fans que en su día adoraron su imagen quedaron conmocionados y decepcionados por las inquietantes revelaciones en torno a Cosby. Las acusaciones, que abarcaban décadas, empañaron su reputación y condujeron a su condena en 2018. Agárrense a sus asientos, porque el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló la condena de Cosby por atentado al pudor. ¿Cómo? Pues resulta que había un acuerdo de no enjuiciamiento que el actor había alcanzado con un fiscal estatal anterior. Menuda laguna legal. Pero no se entusiasme demasiado con el regreso de Cosby. Los expertos del sector dicen que es poco probable para 2021. En un sorprendente cambio de suerte para el cómico conocido como el Padre de América, el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló el miércoles la condena por agresión sexual de Bill Cosby y lo puso en libertad. El tribunal dictaminó que el fiscal que llevó el caso estaba obligado por el acuerdo de su predecesor de no acusar a Cosby. Cosby incluso hizo la señal de la V de la victoria a un helicóptero que lo sobrevolaba, mientras estaba en su casa en los suburbios de Filadelfia, tras cumplir casi 3 años de una condena de entre 3 y 10 años por herir a la directora de atletismo de la Universidad de Temple, Andrea Constant, en 2004. ¿Cómo puede quedar en libertad un hombre con un error tan grave? A pesar de su puesta en libertad, las perspectivas de reaparición de Cosby son sombrías. Hablamos con Howard Bragman, estratega de relaciones públicas y gestor de crisis, que representa a una de las víctimas de Cosby. Bragman lo dejó claro: no hay reunión de Cosby, ni residencia en Las Vegas, y definitivamente no hay nuevos patrocinios de gelatina. ¿Por qué? Porque, en palabras de Bragman, el mundo sigue considerando a Cosby culpable de los atroces crímenes que se le imputan. Es seguro decir que el legado de Cosby en Hollywood está empañado para siempre. Bragman estableció un escalofriante paralelismo, comparando la situación de Cosby con otro caso infame, el de O.J. Simpson. Ambos fueron puestos en libertad por tecnicismos, y Bragman predice que Cosby vivirá una vida que recordará la de Simpson, marcada por el escepticismo y la desaprobación del público. Las agencias de talentos, las cadenas de televisión y los estudios de cine se alejan de Cosby. ¿Por qué? Porque el delito por el que se le condenó contrasta con la imagen sana que dio en su día. En Hollywood la imagen lo es todo, y la manchada reputación de Cosby es un factor decisivo para muchos. 9. Mickey Rooney. En la pantalla, Mickey Rooney representaba al encantador chico de al lado, pero entre bastidores, esta leyenda de Hollywood era más de lo que parece. Mickey fue un actor, productor, presentador de radio e intérprete de vodevil estadounidense. En una carrera de casi 9 décadas, apareció en más de 300 películas y fue una de las últimas estrellas supervivientes de la era del cine mudo. De hecho, fue la atracción más taquillera de 1939 a 1941 y uno de los actores mejor pagados de aquella época. En la cúspide de una carrera marcada por declives y regresos, Rooney interpretó a Andy Hardy en una serie de 16 películas de los años 30 y 40,
que personificaron la imagen que los estadounidenses tenían de sí mismos. Conocido sobre todo por su extraordinaria carrera a lo largo de casi toda su vida, la trayectoria de Rooney fue extraordinaria. Empezó como niño en el vodevil y alcanzó el estrellato en su adolescencia con papeles emblemáticos como el de Andy Hardy. Sin embargo, con el paso del tiempo, Rooney se enfrentó a un declive en su carrera, demasiado mayor para papeles juveniles y considerado feo por los estándares de la industria. Abrazó la interpretación de personajes en películas como El Semental Negro y Es un mundo de locos. A pesar de su innegable talento, Rooney nunca volvió a alcanzar la altura de sus primeros años. Ha habido relatos y anécdotas que sugieren que Mickey Rooney, el legendario actor conocido por sus papeles en películas clásicas como Desayuno con Diamantes y como Andy Hardy en la serie de películas Andy Hardy, podía mostrar a veces un comportamiento mezquino o difícil. A lo largo de su carrera, hubo informes sobre el temperamento volátil de Rooney y sus conflictos con colegas y familiares. Algunos de estos relatos destacan casos en los que Rooney podía ser exigente, temperamental o incluso abusivo, especialmente en sus relaciones personales y en el trato con quienes le rodeaban. La vida personal de Rooney, que incluyó repetidos viajes al altar, fue tan épica como sus actuaciones en pantalla. Su primera esposa, la actriz Ava Gardner, era considerada una de las damas más atractivas de Hollywood. En junio de 2012, Mickey se separó definitiva y oficialmente de su octava esposa, Jan. En 2011, Rooney presentó cargos por abuso de ancianos y fraude contra su hijastro Christopher Iver y la esposa de este. A petición de Rooney, el Tribunal Superior emitió una orden de alejamiento contra los Iver, ordenándoles a que se mantuvieran a 100 metros de Rooney, del hijastro de Mickey, Mark Rooney, y de la esposa de Mark, Charlene. Rooney se armó de valor para romper su silencio y testificar ante el Senado en Washington, relatando su propia y triste experiencia de abusos en un esfuerzo por vivir una vida tranquila y plena, y ayudar a quienes puedan estar sufriendo en silencio. Es triste ver que ha tenido que llegar a eso. En sus últimos años, Rooney publicó su autobiografía. La vida es demasiado corta. En lugar de centrarse en los altibajos de su carrera, el libro dio un giro inesperado, ahondando en sus hazañas personales y revelando detalles íntimos sobre otras estrellas de Hollywood. Las revelaciones de Rooney echaron más leña al fuego de los rumores ya encendidos dentro de la industria. Pero no olvidemos que Mickey Rooney, con más de 300 papeles en televisión y cine, no era el típico rompecorazones de Hollywood. Se casó 8 veces, se declaró en bancarrota 2 veces y tenía predilección por la buena vida, la bebida, las fiestas y las carreras. Sin embargo, su resistencia y sentido del humor eran las señas de identidad de un hombre que vivía la vida a su manera. A medida que el mundo se enfrenta a la realidad de la empañada reputación de Rooney, su estrella, antaño resplandeciente, comienza a desvanecerse en la oscuridad. 8. Bob Hope. ¿Sabías que detrás de la famosa sonrisa y los chistes de Bob Hope, algunos dicen que había una sombra de maldad? Aunque muchos lo adoraban por su comedia, había rumores sobre su lengua afilada y su habilidad para comentarios cortantes. Algunos de los que trabajaron con él susurraban historias sobre su humor mordaz, que a veces dejaba a otros picados. A pesar de su encantadora personalidad en la pantalla, parece que Bob Hope tenía un lado que no siempre era tan soleado. Es un recordatorio de que a veces las sonrisas más brillantes pueden esconder los secretos más oscuros. Bob Hope, aclamado como el artista del siglo XX, deslumbró al público con su humor y carisma, pero tras las brillantes luces del viejo Hollywood se escondía un lado más oscuro. Bob Hope demostró su versatilidad a lo largo de su extraordinaria carrera. El cómico de Hollywood acumuló casi 100 créditos como actor. Fue 19 veces anfitrión de los premios de la Academia
y alcanzó la cima de la industria en la comedia stand-up estadounidense. Antes de convertirse en una de las mayores estrellas de la televisión y el cine, Bob era un artista de vodevil que buscaba su gran oportunidad. Leslie Townes Hope, nacido en 1903, protagonizó 6 comedias cortas entre 1935 y 1936. Cuando Hope se despidió en 2003 a la notable edad de 100 años, su legado se vio empañado por la polémica. Surgieron informes sobre sus comentarios sexistas y homófobos, que empañaron su imagen antaño inmaculada. Pero remontémonos a la época dorada de Hollywood, donde la asociación de Hope con Bing Crosby provocó risas y alegría en la gran pantalla. Su química en películas como Camino a Singapur cautivó al público de todo el mundo. El artista destacó por su trabajo con Bing Crosby, sobre todo en la lucrativa franquicia de Road 2. Los antecedentes de vodevil del dúo de Hollywood les ayudaron a formar un estrecho vínculo entre ellos. Crosby murió en 1977 de un ataque al corazón, dejando a Bob triste. Si se hubieran podido hacer amigos el uno para el otro, yo habría perdido uno igual que Bing. Comentó sobre su difunto amigo. Le echo de menos. De nuevo, entre bastidores, las risas se desvanecieron en susurros de rivalidad y escándalo. Surgieron informes de peleas con espuma de jabón y travesuras entre bastidores, para consternación de directores y miembros del equipo. Y luego está la historia de Dolores Reddy, una belleza cautivadora que hechizó a Hope durante su matrimonio con otra mujer. Un escándalo digno de los tabloides. Pero aquí está el truco. Hope afirmó que se había casado con Dolores meses antes de divorciarse, lo que le convirtió en el bígamo más querido de Estados Unidos. Hollywood tiene su parte de drama, ¿verdad? Bob Hope protagonizó numerosas películas. Fue varias veces presentador de los Oscar y se convirtió en una figura emblemática de la cultura popular estadounidense. Falleció en 2003 a la edad de 100 años, dejando tras de sí un legado duradero en el mundo del espectáculo. 7. Errol Flynn. Errol Flynn, una de las estrellas de Hollywood más guapas de los años 30 y 40, era conocido por su aspecto gallardo y sus papeles de aventurero en la pantalla. Sin embargo, entre bastidores circulaban rumores sobre el comportamiento de Flynn fuera de la pantalla, que pintaban un panorama menos glamuroso. Algunas historias sugieren que Flynn tenía mala leche, con historias de su lengua afilada y arrogancia ocasional. Su carisma en la pantalla a menudo chocaba con una personalidad más compleja fuera de ella. A pesar de su encantadora imagen pública, había momentos en que las interacciones de Flynn con los demás dejaban un sabor amargo. Aunque la vida de Flynn estaba llena de hazañas audaces y escapadas románticas, había casos en los que su comportamiento era poco excitante. Estos atisbos de un lado más oscuro añadieron una capa intrigante al legendario actor, recordándonos que incluso las figuras más encantadoras pueden albergar sombras bajo su glamurosa fachada. Piensa en un hombre que resume encanto como si estuviera pasado de moda. Habla con suavidad. Es diabólicamente guapo y muy peligroso. Así es Errol Flynn, amigos. No era una cara bonita más, porque era el mejor ejemplo del chico de oro de Hollywood, pero detrás de esos ojos penetrantes se escondía un lado más oscuro, un lado que le valió el puesto en nuestra lista de hoy. Errol Flynn no era el típico rompecorazones, no, era el tipo del que te advertía tu madre, el que podía encandilar a cualquiera con un guiño y una sonrisa. Pero bajo ese exterior suave se escondía un hombre que sabía exactamente cómo jugar el juego. Flynn era el maestro de la seducción, un mujeriego de manual que dejaba un rastro de corazones rotos allá donde iba. En la pantalla, Flynn era una bestia completamente diferente. No era el típico tipo duro de Hollywood, sino que blandía la espada con la gracia de un bailarín y cautivaba al público con su innegable carisma.
Pero fue esta dualidad lo que realmente cautivó al público. Era el pícaro con un corazón de oro, el héroe al que todos queríamos apoyar, pero detrás de las historias de Tinseltown se escondía una verdad más oscura. La vida de Flynn se vio empeñada por el escándalo y la controversia, ninguno más infame que su juicio por estupro. A pesar de ser absuelto, la sombra de la sospecha nunca le abandonó y cayó en una espiral de alcoholismo y desesperación. Por si fuera poco, las hazañas de Flynn se extendieron más allá de la gran pantalla. Se vio envuelto en duras realidades de colonialismo, reclutando indígenas como mano de obra y enfrentándose a los peligros de los conflictos tribales. Pero cuando su expedición cayó en una emboscada, Flynn se vio luchando por su vida, acusado de asesinato en un juicio que pondría a prueba su ingenio y su valor. Errol Flynn, el chico malo por excelencia de Hollywood, un hombre cuyo encanto podía iluminar una habitación, pero cuyas acciones dejaban un rastro de destrucción a su paso. 6. Bette Davis. Bette Davis, la leyenda de Hollywood, tenía fama de ser tan aguda como los papeles que interpretaba en la pantalla. Algunos dicen que tenía una lengua tan rápida como un látigo y una mirada que podía congelar un día de verano. Detrás del glamour y la fama, había una mística en torno a ella. Se susurraban historias sobre sus agudos comentarios, que cortaban el aire como cuchillos en una habitación silenciosa. Su ingenio era legendario, pero también su mordacidad. Dicen que no dejaba a nadie indiferente, ni siquiera a las grandes estrellas de su época, pero quizás tras el velo de su comportamiento se escondía una historia sin contar. Tal vez, bajo la superficie de sus palabras mordaces, había una vulnerabilidad que no hacía sino aumentar su mística. Esta actriz no solo era conocida por sus interpretaciones estelares, sino también por su espíritu ardiente. Cuando Hollywood trató de llamarla Bettina Davis, ella se negó en redondo a que le pusieran un nombre que parecía propio de una tienda de muebles. Davis no se limitaba al aspecto físico. Luchaba con uñas y dientes por el realismo en sus papeles, retratando personajes tan imperfectos y rotos como ella misma. Su autobiografía revela una búsqueda incesante de la perfección, tanto dentro como fuera de la pantalla, pero su afán por la excelencia tenía un precio, ya que su vida personal sufrió altibajos, incluidos 4 matrimonios que se esfumaron como el fracaso de taquilla de la semana pasada. Bette Davis no era una cara bonita más en los años 30 y 40, en una época en la que se esperaba que las mujeres no fueran más que un caramelo para la vista o amas de casa. Davis rompió el techo de cristal, exigiendo papeles sustanciosos que pusieran de relieve su talento. Se negó a comprometer su integridad por la fama, eligiendo guiones y directores que le llegaban al alma. Tanto se interpretaba a una condesa drogadicta como a una diva despiadada y ambiciosa. Davis daba a sus personajes una autenticidad que dejaba al público embelesado. Lo que diferenciaba a Bette Davis era su voluntad de aceptar los aspectos más oscuros de la humanidad. A diferencia de sus contemporáneas, no le asustaba retratar a personajes desagradables con un gusto absoluto. Desde sus papeles plagados de adicciones hasta su escalofriante interpretación de Whatever Happened to Baby Jane, Davis dio vida a personajes que resumaban complejidad y profundidad. Sus interpretaciones no eran meras actuaciones, sino una clase magistral de emoción cruda y talento sin límites. Conocida por sus exigencias de diva, Davis no pedía disculpas por su búsqueda de la perfección. La dedicación de Davis a su oficio chocaba a menudo con las prácticas más tradicionales del Hollywood de su época, ya fuera por su insistencia en la iluminación adecuada, los ángulos de cámara precisos o las múltiples tomas para conseguir una escena perfecta. Algunos lo llamaban exigencia, otros profesionalidad. En cualquier caso, Bette Davis dejó una huella indeleble como diva que se negaba a transigir cuando se trataba de ofrecer su mejor interpretación. La influencia de Bette Davis fue mucho más allá de la fama en Hollywood.
Su impacto en la industria aún puede sentirse hoy en día. No solo rompió barreras para las mujeres en el cine, sino que Davis también abogó por mejores papeles, igualdad salarial e integridad artística. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. 5. Gene Kelly. Cuando piensa en Gene Kelly, ¿qué le viene a la mente? El extraordinario cantante y bailarín, ¿verdad? Kelly, uno de los mimados de Hollywood en la posguerra, es recordado a menudo como un tipo con una reputación intachable. Pero espere, porque hay más en esta historia de lo que parece. Puede que Gene Kelly, el emblemático bailarín y protagonista de la edad de oro del cine, deslumbrara al público con sus elegantes movimientos de pies, pero entre bastidores distaba mucho de ser el caballero que representaba en la pantalla. Fue célebre por sus magnéticas interpretaciones en clásicos como Singing in the Rain y On the Town, epítome del optimismo estadounidense de posguerra. Pero como dice el refrán, las estrellas más brillantes proyectan las sombras más oscuras. Circulan historias sobre su dureza con los que trabajaban con él, su exigencia de perfección y su poca paciencia ante los errores. Algunos de sus compañeros de reparto y de equipo susurraban historias sobre su lengua afilada y sus altas expectativas. El perfeccionismo y el carácter exigente de Kelly eran notorios en los círculos de Hollywood. Los informes sobre su comportamiento tiránico en el plató, especialmente con su compañera de reparto Debbie Reynolds, pintan un panorama inquietante del hombre que se escondía tras la magia musical. Reynolds, que por aquel entonces solo tenía 19 años, se encontró a merced de las incesantes críticas e intimidaciones de Kelly. Tras las bambalinas de Singing in the Rain, la vena paternalista de Kelly viró hacia la prepotencia, dejando a Reynolds entre lágrimas y físicamente exhausta. Más allá de los focos, afloraron las inseguridades y la naturaleza competitiva de Kelly. Su vena paternalista, aunque representa a un compañero cariñoso, a menudo rozaba la prepotencia. La leyenda de Hollywood sugiere que el implacable empuje de Kelly llevó a la desaparición de sus relaciones personales y profesionales. A pesar de su éxito en éxitos como On the Town y Singing in the Rain, Kelly tuvo problemas para forjar relaciones duraderas fuera del plató, debido a su temperamento frágil menos conocido. Pero no solo Reynolds sintió el aguijón del ego de Kelly. Su codirector y colaborador durante muchos años, Stanley Donen, describió a Kelly como un cruel capataz, cuya conducta fuera de la pantalla reflejaba su intensidad en ella. La icónica Cantando bajo la lluvia presentó sus propios retos. Reynolds, en sus memorias Unsinkable, describió a Kelly como una estrella de Hollywood obsesionada consigo misma. La criticaba constantemente durante los ensayos y nunca le dirigió una palabra de aliento. Las agotadoras exigencias físicas de los números de baile, como Good Morning, hicieron mella en Reynolds, que pasó días de descanso con los pies sangrando y exhausta. Con todas estas revelaciones, queda claro que a pesar de su estatus de estrella de Hollywood, las inseguridades y la naturaleza competitiva de Kelly a menudo alejaban a los que le rodeaban. Su impacto como personalidad y fuerza de cambio social permaneció estancado a lo largo de su carrera. Su obsesión por sí mismo y su actitud dictatorial son un duro recordatorio de los valores arcaicos de la industria, que desafían la imagen pristina que proyectaba ante la cámara. Contrariamente a su encantadora y agradecida personalidad en la pantalla, circulan rumores de que Gene Kelly era un poco más complejo entre bastidores. Aunque deslumbraba al público con sus increíbles movimientos de baile y su carisma, algunos expertos sugieren que fuera de las cámaras, Kelly podría ser un poco exigente y meticuloso. Es como si el hombre que bailaba sin esfuerzo bajo la lluvia tuviera otro ritmo cuando las cámaras no estaban rodando.
La intrigante dualidad entre su encanto en la pantalla y la intensidad que se rumorea fuera de ella añade una capa inesperada a la leyenda de Gene Kelly, convirtiéndolo en algo más que un amor de Hollywood. Pero, ¿por qué este aclamado artista tenía semejante reputación? ¿Fue la presión del perfeccionismo o algo más profundo en su interior? 4. Jerry Lewis. Conocido por su comedia slapstick y su inmensa labor caritativa, la fama de Lewis alcanzó cotas increíbles. Pero detrás de la risa surgió un lado más oscuro. Se hizo famoso por sus difíciles entrevistas, sus comentarios despectivos y sus controvertidas tácticas para recaudar fondos. Lewis, antes adorado por sus fans, se convirtió en el punto de mira de la crítica. El personaje público de Lewis era una mezcla de contradicciones que dejó a muchos perplejos ante el hombre que había detrás de la risa. Aunque dedicó incontables horas a obras benéficas, recaudando miles de millones para la investigación de la distrofia muscular a través de sus telemaratones, sus métodos suscitaron críticas. Algunos consideraban que sus tácticas eran manipuladoras y que se aprovechaban de la compasión por los afectados. A pesar de las controversias, Lewis seguía confiando en sí mismo, afirmando que el fin justifica los medios, pero esta defensa acérrima no hizo sino avivar el fuego en sus detractores, que lo veían como un santurrón alejado de la sensibilidad moderna. En medio del caos de su vida pública, Lewis luchó contra sus demonios personales, incluida su adicción a los analgésicos, su dependencia de la medicación para sobrellevar el dolor crónico. Reflejaba la trágica trayectoria de muchos íconos de la comedia que le precedieron. La presión por actuar y mantener su imagen de personaje más grande que la vida hizo mella en su bienestar físico y mental. A pesar de sus intentos de buscar ayuda, Lewis luchó por liberarse de las garras de la adicción, una batalla que tuvo como telón de fondo el declive de su carrera y el escrutinio público. La carrera de Lewis decayó en los años 70, después de que una polémica película, The Day the Clown Cried, el día que lloró el payaso, nunca viera la luz. Su adicción a los analgésicos reflejó el declive de su carrera, revelando el peaje de los años de humor físico. Pero la cosa no acaba ahí. Los comentarios de Lewis sobre las mujeres en la comedia levantaron ampollas, y Entertainment Weekly le citó diciéndole que veía a las mujeres como una máquina productora que trae bebés al mundo. Además, caía mal a mucha gente. El fallecido Jerry Lewis no solo era un genio de la comedia, sino que también estaba envuelto en una amarga disputa con la pionera Joan Rivers. La tensión comenzó cuando Lewis apareció en el programa de Rivers en 1968. A pesar de su asombro, el encuentro le dejó un sabor amargo. Más tarde, Rivers reveló las exigencias de diva de Lewis y su abrupta marcha, preparando el terreno para una disputa que duró décadas. En los años 80, la disputa se intensificó durante el telemaratón anual de Lewis del Día del Trabajo. Rivers se sintió horrorizada por los crueles comentarios de Lewis sobre un niño moribundo, lo que la llevó a prometer que no volvería a participar. Lewis, por su parte, acusó a Rivers de difundir negatividad sobre él en la prensa, lo que desencadenó una guerra verbal que continuó incluso después del fallecimiento de Lewis. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Lewis hizo pública una carta que afirmaba haber escrito a Rivers. En ella amenazaba con la violencia si volvía a hablar de él, de su carrera o de su familia. Rivers, no tomándose la amenaza a la ligera, contrató un guardaespaldas para protegerse, convirtiendo esta disputa de Hollywood en un espectáculo que sería recordado durante años. Hold it! Hold it! Stop with the brushing. 3. Zsa Gabor. Zsa Gabor, actriz y socialité húngaro-estadounidense, solía estar rodeado de un aire de glamour
y encanto. Sin embargo, los rumores de que era un poco malvada entre bastidores añadieron una capa intrigante a su imagen pública. Algunos de los que se cruzaron con ella afirmaban que su agudo ingenio podía cortar la más espesa de las apariencias, dejando una persistente sensación de malestar. El legado de Tsa-Tsa va más allá de sus 9 matrimonios y 7 divorcios. No temía ser controvertida y expresaba abiertamente sus opiniones sobre el matrimonio, el dinero y, por supuesto, las tareas domésticas. Los diamantes son el mejor amigo de una chica y los perros son el mejor amigo de un hombre. Ahora ya sabes que sexo tiene más sentido común. Bromeó en una ocasión. Sus palabras eran su poder. Daban forma a su personalidad y atraían a fans que apreciaban su autenticidad sin filtros. Pero no olvidemos que Tsa-Tsa no siempre fue un ángel. Tuvo sus momentos de... bueno, llamémoslo como es. Una diva. Pero lo que la distinguía era que nunca pretendía ser otra cosa. En un mundo en el que los famosos suelen llevar máscara, Tsa-Tsa era refrescantemente sincera sobre sus defectos. Si echamos la vista atrás, a un perfil de Vanity Fair de 2007, encontramos una mezcla de tristeza, perturbación y risa que muestra su capacidad para encontrar el humor en lo absurdo de la vida. Si se profundiza un poco más, se descubren algunos de los momentos más notorios de Tsa-Tsa, desde exigir que los espectadores en silla de ruedas fueran reubicados durante un intermedio en el teatro, hasta negarse a dejar a sus perros en perreras durante un vuelo. Las payasadas de Tsa-Tsa fueron dignas de titulares. Y no olvidemos el extraño altercado con las fuerzas del orden durante un control de tráfico, del que culpó a su temperamento húngaro. A pesar de su complicada vida, Tsa-Tsa Gabor sigue siendo una figura inolvidable en la lista de divas de la historia del famoseo. Lo que realmente definía a Tsa-Tsa era su espíritu sin complejos. No se conformaba con las expectativas de la sociedad sobre cómo debía comportarse una mujer. Algunos la consideran controvertida o incluso escandalosa, pero otros la admiran por romper moldes. Tsa-Tsa vivió la vida a su manera, negándose a encasillarse en las normas sociales o los estereotipos de Hollywood. En un mundo en el que se valoraba el conformismo, ella se erigió en faro de la individualidad. La amaras o la odiaras, no podías ignorarla. Y eso es lo que la convirtió en un auténtico ícono. Darling, what a lovely outfit you're wearing. You must give me the name of your dressmaker. 2. Marlon Brando. Marlon Brando, conocido por sus legendarias interpretaciones en la pantalla, también tenía fama de ser una figura controvertida fuera de ella. A pesar de su inmenso talento, el comportamiento de Brando a menudo le metía en problemas con sus colegas y con el público. Desde su actitud exigente en el plató hasta su tumultuosa vida personal, las acciones de Brando han dejado una huella imborrable en la historia de Hollywood. En la votación de los 10 mayores imbéciles de la historia de Hollywood, las distintas personalidades de Brando suscitarán debate e intriga. Hollywood, la tierra de los sueños, donde brillan las estrellas pero brillan más los egos. Brando, el ejemplo perfecto de talento y controversia a la vez, dejó un rastro de caos dentro y fuera de la pantalla, desde sus exigencias de divo en el plató hasta sus escandalosas escapadas románticas. La personalidad de Brando le valió el primer puesto en nuestra lista. El carisma de Brando chocaba a menudo con sus colegas, dejando un reguero de anécdotas sobre su agudo ingenio y su crueldad ocasional. No tenía pelos en la lengua ni escatimaba sentimientos, lo que contribuía a su mística. Algunos murmuraban de su desdén por la autoridad y su afición a desafiar el status quo. Marlo tenía fama de ser tan enigmático como los personajes que representaba en la pantalla. Aunque su talento era innegable,
también circulaban historias sobre su comportamiento entre bastidores. Hay quien dice que su lengua afilada y su comportamiento imprevisible le permitían suscitar polémicas. Sabía que Brando llegó a pegar carteles en la frente de sus compañeros de reparto. Y no olvidemos su legendario desafío a las normas de Hollywood, que hizo temblar a los jefes de los estudios. Además, el amor era el patio de recreo de Brando. Y vaya si lo era. Desde romances relámpago hasta aventuras escandalosas. El corazón de Brando no tenía límites. Rita Moreno, ¡qué suerte tienes! Pero oye, ¿quién necesita la monogamia cuando eres Marlon Brando? ¿Verdad? No olvidemos tampoco la incursión de Brando en el mundo de la política, desde pronunciarse en contra de la pena de muerte hasta defender los derechos civiles. Brando utilizó su fama para arrojar luz sobre temas importantes. La polémica alcanzó su punto álgido cuando Brando acusó a la policía de Oakland de asesinato durante el funeral de un pantera negra de 17 años. Las consecuencias: una demanda por difamación de $26 millones interpuesta por la Asociación de Agentes de Policía de Oakland. Pero sí, ya fuera despotricando contra la pena de muerte o enfrentándose a la Asociación de Oficiales de Policía de Oakland, Brando no tenía miedo de erizar la piel y agitar las cosas. I come to bury Caesar, not to praise him. 1. Bing Crosby. ¿Sabías que detrás de la voz suave y el comportamiento encantador de Bing Crosby se escondía un lado oscuro? Era capaz de dar notas altas, pero también de dar golpes bajos. Corrían rumores sobre su lengua afilada y su comportamiento glacial cuando las cámaras dejaban de rodar. Bing Crosby, conocido por su voz suave y sus canciones intemporales, tenía un lado malo que muchos no veían. A pesar de su encanto en la pantalla, entre bastidores se rumoreaba que Crosby era uno de los mayores imbéciles de Hollywood, desde sus presuntos malos tratos a sus colegas hasta su tumultuosa vida personal. Las complejidades de Crosby lo convierten en una figura apasionante en la historia de Hollywood. El primero en la lista no es otro que el legendario Bing Crosby. Ah, sí, ese suave cantante que cantó serenatas a millones de personas con su voz de terciopelo. Pero hay más en esta historia de lo que parece. Si nos acercamos al centro de atención, ahí está, Bing Crosby, el legendario cantante que hizo que los corazones se desmayaran con sus melodías melifluas. Sin embargo, si quitamos las capas, se despliega una historia inesperada. Sin que muchos lo supieran, la vida personal de Crosby distaba mucho de la armoniosa imagen retratada en la gran pantalla. Con Bing detrás de las puertas cerradas, acechaba la oscuridad. Su propio hijo, Gary Crosby, levantó el velo en sus demoledoras memorias Going My Own Way. Imagínense crecer en la sombra de un ícono de Hollywood y tener que enfrentarse a pesajes semanales e incluso a palizas si la báscula se atrevía a inclinarse. Impactante, ¿verdad? Las revelaciones de Gary Crosby hicieron añicos la ilusión de la familia perfecta, dejando al descubierto el lado siniestro de la fama. Esto demuestra que la fama y la fortuna no siempre van de la mano de la bondad. Las revelaciones de Gary Crosby no solo han puesto al descubierto la dinámica de la familia Crosby, sino también los aspectos más oscuros de la fama. Las impactantes revelaciones nos obligan a reconsiderar el viejo adagio que la fama y la fortuna acompañan a la benevolencia. En el caso de Bing Crosby, se hace evidente que los focos pueden proyectar tanto un cálido resplandor como una sombra escalofriante, revelando las complejidades que se esconden bajo la superficie del estrellato de Hollywood. Incluso con esta triste realidad en su vida, Bing era respetado por mucha gente,
destacaba por enfatizar tanto el texto como la música en sus canciones icónicas, así como por su talento como actor e intérprete. Y no tendríamos la interpretación más icónica de una canción navideña, White Christmas. Cuando murió Bing Crosby, el mundo perdió también a uno de los intérpretes más queridos del siglo XX. Así de grande fue su impacto. Oh, sir, do you think 3 dozen cans will be adequate? Y ahí lo tienen, amigos. Los 10 mayores idiotas de la historia de Hollywood, votados por vosotros. ¿Quién te ha sorprendido más? Comenta más abajo. Manténganse en sintonía para más contenido entretenido. ¡Hasta la próxima!